acompaña ya aquí en nuestros estudios el catedrático de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Cuenca, el licenciado Wilson Gárate. Profesor Gárate, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Entendemos que desde la Escuela de Comunicación, ustedes como docentes, se ha avanzado en algunos análisis en torno a la aplicación de esta ley de comunicación y si bien ahora se están analizando las reformas que propuso el Ejecutivo, en este caso desde la Presidencia de la República con el acompañamiento de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación, son muchos los proyectos de reformas que hay al interior de la Asamblea Nacional. Si no me equivoco, son alrededor de 7, pero probablemente los temas que anunciamos hace un momento son quizás los más álgidos en este contexto. Roxana, muchas gracias. Siempre es un placer y muy agradable el poder conversar con usted y a través de usted saludar a la distinguidísima audiencia de Antena 1 en este modernísimo espacio para la comunicación, para una comunicación libre y responsable. Estaba advirtiendo yo cuando usted hace el anuncio sobre el debate de estas reformas que se proponen a la ley de comunicación, que el debate tiene más de 20 años en nuestro país, porque mire usted que se debatió en 1998 para una primera iniciativa de regular la comunicación en la Constitución Política del Ecuador. Luego en 2008, con mayor razón, cuando hubieron varias propuestas de ley, finalmente en su aprobación en 2013 y esta vigencia de estos años de esta ley, que aquí y en varias emisoras que han tenido la gentileza de invitarme, habíamos advertido que es un instrumento censurador, atemorizador, generó pánico, miedo en el ejercicio periodístico en el cual lo desenvolvíamos, y al menos en Cuenca, con absoluta libertad, dado que es un entorno que siempre respetó las libertades. Y así como, mire usted, solamente termino con esta introducción, así como se debate en el Ecuador más de 20 años la ley de comunicación y los derechos humanos, entre otros el derecho de acceso a la información y la comunicación, que es una sola categoría en nuestro país, lamentablemente dividida en dos con este proceso de instrumentar una censura. Ya se debate, son casi 800 años que el ser humano ha planteado, ¿no?, estrategias para respetar los derechos individuales. Ahora, Wilson, si bien ahora estamos debatiendo las reformas a una ley orgánica de comunicación social, quizás el debate era anterior a si debe o no existir una ley, una normativa jurídica que regule de alguna manera los actos o los distintos oficios de la comunicación social, que no es uno, son varios, son muchos. Y en ese contexto, si debería o no existir una ley, o debemos creer o confiar en la autorregulación. Usted me preguntaba si acaso en las carreras de comunicación, en las facultades de comunicación, en aulas de clases de derechos humanos, de derechos de acceso a la información y a la comunicación, se había conversado al respecto. Por supuesto que sí. Y personalmente, ¿no?, con estudiantes de comunicación, acudimos al Congreso Nacional en 2011 con un pliego de análisis en el cual teníamos las observaciones que hoy están presentes, ¿no? En primer lugar, aquellas contradicciones que las propuestas de ley tenían con la Constitución de la República y aún más con los organismos internacionales. Al ser un contexto contradictorio con la Constitución, pues ya se evidenciaba, en primer lugar, el hecho de generar una separación, ¿no?, de la comunicación de la información. Y lo otro, garantizar el derecho de acceso a la información, a la búsqueda de información, a poder comunicar los sucesos, los acontecimientos, que están asignados por derecho a todos los seres humanos. El hecho de consignarlos para un grupo específico de la población, denominados profesionales de la comunicación y que se forman en nuestras carreras de comunicación. Pero eso es una consecuencia lógica del desarrollo de las disciplinas. No podríamos generar un grupo élite encargado de ser los transmisores de la información, los que manejan la información, porque ese es un derecho humano universal al cual deben tener acceso todos los seres humanos, no por un grado de formación de instrucción superior que les dé privilegios sobre otros. Esa era una contradicción con el texto constitucional, porque nuestra Constitución es garantista de derechos, una de las constituciones
con las garantías universales contenidas como instrumento de constitución, y sobre todo contradecía los preceptos que fueron acordados por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en la cual está contenido el derecho a la libertad de expresión. Y el derecho el principio recogido en la Carta de las Naciones Unidas, en los derechos universales, pues son de cumplimiento, porque ese fue el acuerdo, ¿no? No por unanimidad, pero fue un acuerdo que las naciones se propusieron para defender el derecho de la libertad de expresión. Y este derecho fue consignado tanto en la Declaración de Independencia, en la Constitución de los Estados Unidos, se suscribió el derecho a la libertad, y también lo hicieron los franceses. En 1776 los americanos, y en 1789 los franceses, cuando también enunciaron la libertad como principio. La libertad, por lo tanto, como principio va a estar siempre presente, aun y cuando el ser humano se empeñe en retroceder e intentar imponer reglas y regulaciones y leyes. Wilson, en este contexto, Wilson, muchos sectores se preguntan también, y dicen, bueno, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Hasta dónde debe llegar esta libertad de expresión? Ya, los principios no tienen límite, ¿no? Es como la libertad de movimiento, de desplazamiento, inclusive el término libertad de pensamiento surge de garantizar al individuo la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro en libertad. De la libertad de desplazamiento, el poder caminar libremente en cualquier parte del mundo, ahora que tenemos esta concepción y dada la movilidad que existe, ¿no? Hemos estado reflexionando en la universidad respecto a este derecho de movilidad que tienen los seres humanos, tomando en consideración lo que está ocurriendo con quienes caminan de Venezuela escapando de un régimen totalmente absurdo, ¿no? En medio de una naturaleza exuberante y de unos recursos inmensos, tener pobres que tengan que salir de ese país porque no tienen que comer y lo hacen caminando, ¿no? Hacia las fronteras de Colombia, Ecuador, Brasil. Vea usted que ese derecho que ellos tienen de desplazarse, cómo intentaron impedirlo, ¿no? Con unas regulaciones de exigirles pasaportes a personas que no tenían para comer. Y vea usted que ese derecho de desplazamiento se extendió a la libertad de pensar y de poder exteriorizar ese pensamiento, la libre expresión. Así es que ese derecho no puede ser regulado, no debería ser regulado. Sin embargo, y lo notaron quienes lo idearon, quienes lo sistematizaron, después decía yo, de casi 800 años, porque recuerde que fue en 1225, en el Imperio Británico, cuando se le reconocieron al individuo ciertos derechos, ¿no? Porque los derechos los tenía solamente el monarca, y después sobre él solo estaba Dios. Y el reconocer derechos individuales en 1925, dadas las disputas de los monarcas, en estas intrigas que familiares, tuvieron que reconocer, ¿no? Eliminar ciertas prerrogativas que solo las tenía el monarca y entregarlas al individuo. Reconocerse individuo, reconocerse persona, sujeto de derechos. Y eso el ser humano ha ido configurando todo un cuerpo, ¿no? Para tener un acuerdo, porque todo es obviamente una construcción social. Tenemos que reconocer los derechos, tenemos que acatar esos derechos, tenemos que respetar y practicar esos derechos individuales. Y sí, se corresponden desde luego con una ideología liberal, ¿no? Es un pensamiento liberal el que estamos exponiendo acá, en el cual reconocemos derechos individuales. Ahora, usted preguntaba, ¿y el derecho de los otros? Y para eso existen también los derechos colectivos, y para eso obviamente son necesarias regulaciones, pero no sobre la comunicación. Para poder convivir, ¿no? En el momento en cuando, por ejemplo, la Constitución, la primera enmienda de la Constitución norteamericana prohibía generar leyes o reglamentos sobre la comunicación, ellos se dieron cuenta de que desde luego dejaba un espacio abierto para que pudiera ser que a alguien se le ocurría que con ese vasto espectro de posibilidades podía abusar del derecho individual de acceso a la información, y empezaron a acaparar los medios, a monopolizar los medios. Entonces los norteamericanos, de manera inteligente, lo que hicieron es generar leyes antimonopolio, y son unas de los países que generan leyes antimonopolio, y tenemos enormes escándalos en Norteamérica en cuanto ellos han tratado de regular lo del monopolio, ¿no? Y también lo han hecho, ¿no? Otras democracias, otros sistemas democráticos,
que construyen, salvaguardar los derechos individuales, pero también los colectivos. Ahora, la concepción contraria a la liberal, el comunismo, el socialismo, lo que privilegia son los derechos colectivos. Y se reconoce un derecho colectivo comunitario, social, aun y cuando tengan que restringir derechos individuales. Entonces esa ideología lo que hace es lo que ocurrió en nuestro país, para salvaguardar, ¿no?, con este discurso de salvaguardar derechos colectivos, empezaron a restringir un derecho eminentemente individual, que es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Claro, pero bueno, ahí entraríamos quizás en otros debates, Wilson. También esta libertad del mercado de la comunicación también tiene sus características en cuanto a quienes sirve, a quienes beneficia, pero bueno, quizás ese es un tema de debate que podríamos ampliarlo en otro momento. Volviendo al tema de la Ley Orgánica de Comunicación, después de este primer debate y en el contexto de todas las propuestas de reforma que se ha planteado, todo apuntaría, por ejemplo, a que la Superintendencia de Información y Comunicación desaparezca. Sí, ¿es esto adecuado? ¿Es conveniente entonces que si desaparece la Supercom, algunos elementos sobre los cuales trabajaba o incidía esta superintendencia, este organismo, pasen, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo? Sí, mire usted, cuando nosotros ejercíamos el periodismo en los medios locales, el Tiempo, el Mercurio, las radios, nosotros estábamos sujetos desde luego, a poder equivocarnos. Y en esa equivocación que el periodista en su actividad cotidiana podría ser que atropelle derechos de otros y que alguien se sienta aludido, se sienta ofendido por una información que se publica. Entonces, a quien se acudía para el reclamo era al defensor del pueblo, ¿no? El defensor del pueblo iniciaba un expediente, reclamaba las grabaciones o escritos por los cuales había el reclamo, se hacía una audiencia y pues se obligaba a una rectificación de la información, y así se procedía, ¿no? Eran excepcionales estos casos, porque desde luego en las salas de redacción se discuten los temas deontológicos de las responsabilidades que tienen los periodistas. Quería ir a estos aspectos que usted había mencionado de las reformas, y se han planteado 6 ejes, ¿no?, básicos de esta reforma. El primero es respeto a la normativa internacional. Me parece correctísimo, ¿no? O sea, si es que hay un acuerdo internacional de todas las naciones para respetar el principio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, pues sería un poco contradictorio que un país, ¿no?, señale unos preceptos tanto normativos, legales, en contra de esa posibilidad, ¿no? Es lo que ocurrió con Ecuador alguna vez en un debate que se realizaba en la misma universidad, en la Facultad de Jurisprudencia. Alguien que propiciaba esta ley, este proyecto, cuando era proyecto, advertía que era un proyecto de tal avanzada que pensaba que iba a ser imitado inclusive por los sistemas y modelos democráticos europeos. En realidad una cosa totalmente ridícula, ¿no? Advertir que un modelo impositivo, regulatorio, censurador, atemorizador, punitivo, vaya a ser reproducido por democracias europeas, ¿no? Democracias que están en una profunda revisión para respetar los derechos de los seres humanos, el derecho de las personas. La democracia se caracteriza precisamente por avanzar en derechos, defender los derechos individuales. Entonces, el evitar las contradicciones me parece correcto, ¿no? En primer lugar, revisar la ley, advertir aquellos esquemas que están contradiciendo la Constitución, la propia Constitución política y también la Constitución. Porque además, Wilson, algo que usted manifestaba y nos decía también, muchos de estos elementos que contemplaba la ley con miras a la aplicación de sanciones eran totalmente subjetivos, es decir, que daba a consideración, una consideración totalmente subjetiva de quienes iban a analizar, evaluar y probablemente sancionar estos hechos. Sí, yo quería iniciar esto advirtiendo a quien escucha, mantener tranquilidad, ¿no? Porque las revisiones a un instrumento legal, además necesarias, van a contribuir para un mejoramiento, ¿no? Van a contribuir para un mejoramiento de la comunicación. Ahora, vea usted otra de las situaciones que la ley hizo, ¿no?
tomar aquellos códigos de comportamiento de los medios de comunicación denominados deontológicos, o sea, todo lo que los periodistas pueden hacer con honestidad, con probidad, con responsabilidad, tomar todos esos preceptos que los habían desarrollado los medios de comunicación con el trabajo de los periodistas como en su medio, práctica como periodista cotidiana, como un instrumento de autorregulación, de formación, ¿no? Y también, claro, de protección, porque recuerde usted que nuestro país tiene unos cuerpos y sistemas legales que nosotros podemos hacer uso de nuestros derechos y reclamar de todo, no todo, porque los instrumentos legales en nuestro país son tan extensos que podríamos tener todo tipo de reclamación. Entonces no era necesario colocar un código deontológico que es de comportamiento dentro de los medios de comunicación, de responsabilidades asumidas por los periodistas, ponerlos como instrumento legal. Entonces, porque eso está cruzado por intereses, está cruzado inclusive por la moral de cada uno. Dicen que ética es lo que uno hace cuando nadie le ve. Pues exactamente, viene a ser algo inclusive a veces personal. Y eso colocarlo como instrumento legal, como una imposición, de todos tienen que comportarse de esta manera para ser periodistas. Alguna vez, Javier Darío Restrepo, que es un periodista colombiano, casi centenario, que ha pasado toda su vida recolectando, coleccionando de manera obsesiva todos los códigos de ética y de comportamiento en los medios de comunicación. Él señalaba que obviamente un periodista tiene que en primer lugar ser buena persona, y eso ha coincidido con otros pensadores como el señor Kapuscinski, Reiser Kapuscinski, que era un extraordinario periodista, corresponsal de guerra, un periodista polaco con un sentido de humanidad muy grande, ¿no? Entonces también él coincidía que sí, que el periodista tiene que ser bien formado, una buena persona, pero obviamente es un ser humano, entonces por lo tanto tampoco se le exige que sea un santo. Entonces es probable que el periodista en su ejercicio profesional, y que repito es cotidiano, no es la labor del policía, porque el policía pues recoge evidencias de los sucesos y acontecimientos, no es un juez. El juez aguarda los elementos de prueba, los elementos de convicción para poder establecer sus fallos, sus resoluciones. El periodista trabaja con elementos cotidianos, casi inmediatos de los acontecimientos, en esa suerte de establecer sus informaciones, en esa necesidad de hacerlo con tanta prisa. Podría desde luego cometer errores, ¿no? Se puede cometer errores, pero podría luego rectificarlos, ¿no? Los puede rectificar. Si es que esos errores son tan fuertes que puede mancillar la honra, el buen nombre de una persona, esa persona tiene todos los instrumentos legales para hacer un reclamo, ¿no? Y resarcirse de esas ofensas que le ha emitido el periodista a través de un medio de comunicación. Desde luego que hay una máxima en el periodismo. Obviamente el periodista, lo primero que se presume es que actúa de buena fe, no actúa de mala fe. O sea, no existe el tal linchamiento mediático. Eso no es cierto, de que los periodistas se pudieran poner de acuerdo para ofender a alguien, ¿no? De manera sistemática. Eso no es cierto, no existe, nunca ha existido. Yo tuve 20 años de ejercicio periodístico en 5 medios distintos, en ninguno de ellos pude observar que periodistas se pusieran de acuerdo para ofender a una persona. O sea, el linchamiento mediático no existe, es una invención. Mantener eso sería imprudente, ¿no? Porque no se necesita eso, porque el periodista y las salas de redacción siempre están motivados por una preocupación permanente, y es la responsabilidad. De allí que existan casos individuales de personas que tienen un mal desempeño, que de hecho un desempeño irresponsable, que como ocurre en todas las profesiones. Eso, además que es evidente, ¿no? Podría mostrarse evidente una persona que riñe con los códigos deontológicos de los medios de comunicación y que es irresponsable. Al ser un caso único, no podríamos tener por un caso legislar para todos. O sea, sospechar, como es el texto, lo advierte el texto legal, sospechar que el periodista y el periodismo y los medios de comunicación prácticamente se han configurado para delinquir. Parece ser que se han puesto de acuerdo para cometer infracciones de manera permanente. Entonces, bajo esa sospecha, generar un instrumento para controlar, regular,
para imponer sanciones. Es una sospecha absurda. Debíamos sospechar lo contrario, porque el ejercicio del periodismo es una vocación, sí, del periodista, una profesión, desde luego, porque formamos profesionales en la comunicación para que lo hagan con mayores rigor y responsabilidades que el ciudadano común, que también tiene derecho a hacerlo, a comunicar, a informar. Pero sospechar de que todo esto se hace para delinquir y tener un texto legal para sancionar a las personas. Que además ha provocado otros efectos, como es el hecho de la censura previa. Quizás eso, a su criterio, ha provocado que los periodistas se limiten en su trabajo. Totalmente, ¿no? O sea, ve usted que fue eso, se evidenció. El periodista, desde luego, tiene unos instrumentos de censura, ¿no?, personales, porque cuando informa, están en juego sus propios intereses, están en juego los intereses del dueño del medio, están en juego los intereses de las personas sobre quienes informa, están en juego los intereses del poder, ¿no?, el poder político y sus instrumentos de control, las Fuerzas Armadas, la policía. Están en juego los intereses del otro lado, están en juego esos intereses oscuros de las mafias organizadas que han sembrado de temor y terror en nuestro país, ¿no? Se ha evidenciado la inseguridad en la que actúan los periodistas cuando este equipo periodístico del Comercio viaja a la frontera, son secuestrados y luego asesinados. Un escenario absolutamente impensable, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, en nuestro medio, impensable, pero existen estas mafias organizadas para delinquir, existen, ¿no?, mafias, y no solamente de delincuencia común, sino que empezamos a notar nosotros, por los juicios y la evidencia que hay, que estas mafias organizadas también estaban dentro del poder político. Entonces ellos tienen intereses, y es una amenaza para el periodista. Entonces eso genera, desde luego, un autocontrol, una autorregulación para periodistas. Hay que ser muy valiente en este país para hacer un periodismo y enfrentar esos intereses obscuros, ¿no? Tanto los de mafias cuanto los del sector político, que también hemos notado han tenido intereses. Hay políticos tras las rejas, Roxana, en este momento. Entonces podemos advertir, sí, objetivamente, de que exactamente ha habido sectores, unas mafias organizadas dentro del poder. Así es que eso le manifestaba yo, que todos esos intereses podrían generar dudas, temores a la hora del ejercicio profesional, y me parece totalmente adecuado generar un instrumento de ley que permita, facilite el ejercicio periodístico, ¿no?, con seguridad, en un ambiente de libertad. Me parece perfecto, ¿no? Entonces eso es necesario, es una ley que facilite el ejercicio periodístico para que el periodista no tenga miedo de hacer su trabajo. Bien, queremos agradecer al profesor universitario Wilson Gárate. Él es catedrático de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Cuenca.